dato. Ujú. Muchas gracias. Eh, bueno, también es interesante esta parte que mencionabas de Juan, porque no estaba segura, pero sí, me parece que sí, ¿no? Es la primera vez en la Biblia que se menciona como tal el bautismo, o sea, como bautismo como tal. Ujú. Sí, como tal, sí. Después nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento muchas eh, Prácticas. prácticas que nos señalan, o le llamamos tipos o antitipos, que nos van señalando al bautismo, y que, bueno, van señalando cómo Dios lo iba a establecer más adelante, así como también lo hace de la Santa Cena. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, Ujú. eso podríamos decir que es un tipo de bautismo, aunque ellos pasaron en seco. Y el agua de la roca, podemos mirar como varios tipos que nos van señalando hacia el bautismo. Como el general, ¿no? Que se lava también 7 veces. También El Namán, diluvio. el diluvio también. Entonces podemos encontrar como varios tipos que van prefigurando lo que va a suceder más adelante con la institución de Cristo. Algo que sí podemos mirar en el Antiguo Testamento es que Dios siempre es un Dios de medios. Dios siempre trabaja a través de medios. Él establece cómo trabajar en el Antiguo Testamento. Bueno, miramos que Él trabaja a través por ejemplo, los sacrificios son los medios que Dios establece y los establece literalmente y de la forma que se tienen que estar llevando estos sacrificios. También podemos ver la circuncisión, que es un mandato de Dios. Entonces, Dios siempre ha trabajado por medios, nos ha obrado a través de medios. En el Antiguo Testamento aparecen y hoy en el Nuevo Testamento, bueno, Él establece estos medios por los cuales Él nos otorga el perdón y nos otorga su gracia. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más a este punto? Bueno, yo quería agregar. Ay, Sí, Adelante. adelante. ok, sí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, que justo en Juan es cuando aparece por primera vez. Y aquí tengo la cita. Bueno, sí, justo en el Juan primero, en el capítulo de Juan, el primero, versículo 25 dice, y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas tú si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y bueno, aquí ya está la palabra. Dice, Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Y igual algo que quería agregar fue algo que vi hace poco, igual de un pastor luterano y que se relaciona creo que con el anterior episodio de que habíamos hablado de la visitación cuando María y Elizabeth se juntan. Que bueno, aquí el punto que se intenta poner es que hay una diferencia entre como tal el conocimiento y la fe, que son dos cosas como diferentes. Porque aquí, bueno, lo que mencionaba este pastor luterano es que Juan Bautista, estando en el vientre de Elizabeth, tiene fe al reconocer a Jesús. Sin embargo, pues todavía no sabe de él, ¿no? O sea, todavía ni siquiera nace. Y el momento en que conoce a Jesús es hasta Juan, es el mismo capítulo, pero el versículo 31 que dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Entonces, bueno, básicamente lo que decía es que pues no tiene capacidad como tal de comprender lo que está pasando, sin embargo tiene fe y lo utiliza como parte de por qué un niño puede ser justificado si realmente no entiende, así como a ciencia cierta, qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, quería nada más agregar eso. Y es que es parte de, ¿no? Porque también, o sea, cuando muchas personas tratan como de abogar para que no se dé el bautismo en niños, pues creo que aquí la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Él dice a todas las naciones y si él, o sea, él es tan claro que si quisiera que no fueran niños, diría como a todas las naciones excepto a niños, ¿no? Pero bien, ¿tú querías aportar algo más, Abby? ¿En qué pregunta estábamos? ¿En la de cómo surge el autismo? Ujú. Ya hablo lo que sea. Ya Eh, saben, ya saben cómo. bueno, pues lo primero es lo que decía el pastor. Estoy leyendo ahorita el catecismo con la explicación. ¿Quién instituyó el santo bautismo? Nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Ya viene el pasaje de Mateo 28. Y algún punto muy importante de lo que hablábamos bueno, lo que nos enseñó el pastor en la clase de catecismo es bautizar generalmente significa lavar con agua, bien sea por inmersión, derramamiento o aspersión, que es lo que ahorita hablábamos como de los diferentes tipos
de formas de bautismo. El bautismo cristiano se refiere a lavar con agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo con la institución de Cristo. Marcos 7:4, cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan. Y después bueno, pues nos viene una amplia referencia bueno, de los beneficios que tiene el bautismo. Y creo que también no recuerdo qué capítulo hablábamos del tema de los elementos tangibles, ¿no? Por ejemplo, en la Santa Cena tenemos el pan y el vino, y en este caso tenemos al agua, que también creo que ya lo había dicho el pastor, pero el bautismo no es simplemente agua, sino que es agua comprendida por el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. Claro, sí, muy bien. Bueno, creo que el versículo que estabas mencionando y lo que el catecismo menciona es interesante porque justo bautismo, bueno, la palabra como tal es una palabra en griego que, bueno, ha llegado a nosotros tal vez no lo decimos tan griego, pero se ha mantenido, podríamos decir, esta palabra, aunque hoy nosotros la asociamos directamente con este rito que pasa dentro de la iglesia. Los griegos hablaban acerca de bautismo y era como, eh, por así decirlo, voy a bautizarme las manos, era más como voy a lavarme las manos, o sea, es una palabra más utilizada, más común utilizada en estos tiempos. Jesús le da un sentido a esto cuando hace la institución y agrega a este hecho de lavar, agrega su nombre, su presencia, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es donde a nosotros nos ofrece estos dones. Justo yo les traía este ejemplo de, bueno, normalmente cómo te lavas las manos. Decía, bueno, dependiendo del lugar, ¿no? Y dependiendo de tus comodidades. Hoy nosotros, bueno, tenemos la oportunidad de ir a abrir la llave o el grifo y nos lavamos las manos, ponemos nuestras manos y las lavamos. Hay en otros lugares que no tienen esta posibilidad. ¿Cómo se lavan las manos? Bueno, a lo mejor hay una cubeta, sacan agua de ahí y se esparcen tantito en las manos o incluso meten sus manos ahí por ejemplo, la gente que a lo mejor vive cerca de un río, yo qué sé, se moja las manos directamente en el río. Entonces, realmente la palabra bautizar como tal, su significado es lavar y para lavar, bueno, hay muchas formas de poder lavar, no solamente existe como una, y creo que esto también va respondiendo como a lo mejor a una pregunta de cuál es el bautismo correcto o cómo debería de ser un bautismo correcto. Creo que esto ha generado mucha controversia en los siglos de la iglesia. Muchos dicen que tiene que ser solamente por inmersión, no puede ser por aspersión. Entonces rechazan como el bautismo que fue realizado por aspersión y cualquier otro bautismo, si no fue por inmersión. Eh, Creo que no es correcto, al menos lo que nosotros nos enseña la palabra de Dios es agua más la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Bueno, podemos hacerlo por inmersión, por aspersión o por derramamiento. Simplemente es colocar agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo también que el catecismo nos enseña, dice entonces, eh, cómo puede el agua hacer estas cosas tan grandes? Y no es el agua solamente, o no es el hecho de solamente poner agua a una persona, porque nosotros nos bañamos todos los días. Bueno, deberíamos, ¿no? Deberíamos de bañarnos o lavarnos las manos todos los días. Y el agua como tal no es lo que hace esto, sino es el agua unida a la palabra de Dios, comprendida en el mandato de Dios de ir y bautizar a todas las naciones. Y, y, y ahí tiene una clave también, y enseñar por qué se está realizando esto, cuál es el significado que tiene esto. Y bueno, solo para hablar un poquito más sobre esto, recordando el bautizo de Aldo, a mí me tocó bautizarlo. eh, entonces, me acuerdo cuando él llegó, justo planteó como esta situación en la iglesia, que él no estaba bautizado, que él se quería bautizar. Y bueno, al menos de mi parte, yo le planteé como dos escenarios. El primero era como, bueno,
realmente nada impide bautizarte, como la historia de Felipe y el etíope, simplemente que tú tengas fe. Y al final de cuentas, bueno, tampoco digamos, no es nuestra fe la que hace el bautismo, sino el mandato de Dios. Así que si quieres bautizarte, podemos bautizarte ya, le dije. Eh, Solo, bueno, sí nos gustaría platicar contigo un poco acerca de lo que es el bautismo. También dentro de la tradición de la iglesia nos enseña que, bueno, la gente ya adulta que llegaba a la iglesia primero se catequizaba y después era bautizada. Es decir, primero se le enseñaban las partes principales de la fe cristiana y ya después se le pasaba el bautismo, se hacía el bautismo. Generalmente se hacía en el domingo de Pascua, ¿no? Cuando se realizaban los bautismos. Entonces yo le planteé estas dos situaciones a Aldo, le dije, bueno, mira, aquí está, estas son las dos maneras que nosotros podemos hacerlo. No te vamos a negar el bautismo, al contrario, inmediatamente vamos a realizarlo. Bueno, y lo realizamos justo la fecha más pronto posible, recuerdo, después de que estuvimos platicando, tuvimos una pequeña plática y se realizó. Y es como nuestra iglesia lo realiza. No, eh, no cobramos, no ponemos requisitos, no hacemos cosas tan grandes, simplemente damos una pequeña plática de lo que significa el bautismo, porque el bautismo sí es una cosa tan grande y tan beneficiosa para nosotros.